Día 12. Una prueba de lealtad. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. Dios pide tan solo lo que es suyo. La primera porción es del Señor y debe utilizarse como un tesoro que Él ha confiado. Cuando el corazón es privado de egoísmo, despierta la realidad de la bondad y el amor de Dios, y es inducido a reconocer con entusiasmo sus requerimientos justos. Elena de White. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Este pasaje nos enseña que Dios, como el dador de todos nuestros beneficios, tiene derecho sobre todos ellos, que deberíamos considerar en el primer lugar sus derechos, y que los que honran esos derechos disfrutarán de una bendición especial. En el pasaje mencionado se establece un principio que se advierte en todos los tratos de Dios con el hombre. El Señor colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, los rodeó con todo lo que podría servir para su felicidad y les pidió que lo reconocieran como el poseedor de todas las cosas. Hizo crecer en el huerto todo árbol agradable a los ojos o bueno para comer, pero se reservó uno entre todos ellos. Adán y Eva podían comer libremente de todos los demás, pero de ese árbol especial Dios dijo, no comerás. Eso constituía la prueba de su gratitud y lealtad a Dios. Así también el Señor nos ha impartido el tesoro más rico del cielo al darnos a Jesús. Con Él nos ha dado todas las cosas para que disfrutemos de ellas abundantemente. Los productos de la tierra, las cuantiosas cosechas, los tesoros de oro y plata, son sus dones. Ha entregado a los hombres casas y tierras, alimento y vestido. Nos pide que lo reconozcamos como el dador de todas las cosas, y por esta razón ha dicho, de todas vuestras posesiones me reservo la 10ª parte para mí mismo, además de los donativos y las ofrendas que deben ser llevados a mi tesorería. Esto constituye la prueba de la provisión que Dios ha hecho para promover la obra del Evangelio. Este plan fue trazado por el Señor Jesucristo mismo, quien dio su vida por la vida del mundo. Él, que dejó los recintos celestiales, Él, que dejó de lado su honor como comandante de las huestes celestiales, Él, que vistió su divinidad con la humanidad a fin de levantar la raza caída, y Él, que se empobreció por amor a nosotros, para que por su pobreza fuésemos hechos ricos. Ha hablado a los hombres y en su sabiduría les ha presentado su propio plan para el sostenimiento de los que llevan el mensaje al mundo. The Review and Herald, 4 de febrero de 1902. El tiempo y los recursos que Dios se reserva. El mismo lenguaje que se emplea en el mandamiento del diezmo se usa también con respecto al sábado. El 7º día es reposo para Jehová tu Dios. El hombre no tiene derecho ni poder para poner el primer día de la semana en lugar del 7º. Puede pretender hacerlo, pero el fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19. Las costumbres y las enseñanzas de los hombres no disminuirán la vigencia de la ley divina. Dios ha santificado el 7º día. Esa porción específica de tiempo puesta aparte por Dios mismo para el culto religioso continúa siendo tan sagrada hoy como cuando fue santificada por primera vez por nuestro Creador. Asimismo, el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Mientras nosotros como pueblo procuramos firmemente dar a Dios el tiempo que Él se ha reservado como suyo, ¿no le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclama? The Review and Herald, 16 de mayo de 1882. Hay que diezmar las posesiones tanto como las entradas. Tal como lo hizo Abraham, hay que pagar el diezmo de todo lo que se posee y de todo lo que se recibe. Un diezmo dado fielmente es la parte del Señor. Retenerlo es robar a Dios. Cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor, con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo así, recibe una bendición.
Es peligroso retener como propia la parte que le pertenece a Dios. Manuscrito 159, 1899. Para cada dispensación. Tal se refiere a la experiencia de Abraham y Jacob en el pago del diezmo. Fue la práctica de los patriarcas y profetas que vivieron antes del establecimiento de los judíos como una nación. Pero cuando Israel se convirtió en un pueblo separado, el Señor le dio instrucción definida acerca de este punto. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. Esta ley no caducaría con los ritos y ofrendas de sacrificio que simbolizan a Cristo. Mientras Dios tenga un pueblo en el mundo, sus derechos sobre él serán los mismos. El diezmo de todo lo que poseemos es del Señor. Él se lo ha reservado para que sea empleado con propósitos religiosos. Es santo. En ninguna dispensación, Él ha aceptado menos que esto. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino. Si todos los cristianos profesos llevaran sus diezmos a Dios, su tesorería estaría llena. The Review and Herald, 16 de mayo de 1882. Concedido como una gran bendición. El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos. De lo contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre Celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que ese sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba. Joyas de los Testimonios 1, 385 y 386. Las 9 décimas valen más que las 10 décimas. Muchos se han compadecido de la suerte del Israel de Dios que estaba compelido a dar sistemáticamente, además de hacer ofrendas liberales cada año. Un Dios sabio sabía mejor que ese sistema de liberalidad estaría de acuerdo con su providencia y ha dado a su pueblo instrucciones concernientes a él. Ha quedado demostrado que las 9 décimas valen más que las 10 décimas. Testimonies for the Church 3:546. Ha habido un cambio marcado desde los días de los judíos. De todos nuestros ingresos, debemos separar en primer lugar lo que pertenece a Dios. En el sistema de benevolencia prescrito para los judíos, se requería que éstos llevasen al Señor las primicias de todas las dádivas que Él les había hecho, ya fuera en el aumento de sus manadas o rebaños, o en la producción de sus campos, huertos o viñedos. O bien debían redimir las primicias presentando una suma equivalente. ¿Cuánto ha cambiado esto en nuestros días? Los requerimientos y los derechos de nuestro Señor, si es que reciben atención alguna, se dejan para el final. Sin embargo, nuestra obra necesita hoy 10 veces más recursos económicos que en la época de los judíos. La gran comisión dada a los apóstoles les ordenaba ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto muestra la extensión de la obra en nuestros días y la mayor responsabilidad que descansa sobre los seguidores de Cristo. Si la ley requería diezmos y ofrendas hace miles de años, ¿cuánto más esenciales son estos ahora? Si en la economía judía los ricos y los pobres debían dar sumas que estaban en proporción con lo que poseían, es doblemente esencial que se haga esto ahora. Testimonios para la Iglesia 474. Fundado sobre principios eternos. El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán, se requería de los hombres que ofreciesen a Dios donativos de índole religiosa. Es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida, al cumplir lo requerido por Dios, debían manifestar, mediante sus ofrendas, aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abraham, quien hizo diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. El mismo principio existía en los días de Jacob.
Mientras Jacob estaba en Betel, peregrino, desterrado y sin dinero, se acostó una noche solitario y abandonado, teniendo una piedra por almohada, y allí prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Génesis 28:22. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser voluntario. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se presenten con buena voluntad. Joyas de los Testimonios 1, 372 y 373. Pablo reconoció la validez del sistema. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los creyentes respecto a los principios generales sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra. Escribiendo en cuanto a sus labores apostólicas en favor de ellos, preguntó: ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 7 al 14. El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo. Aquellos que eran apartados para este sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos, a quienes ellos ministraban las bendiciones espirituales. Y ciertamente, los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hebreos 7:5. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdote se dijo: porque le ha escogido Jehová para ministrar al nombre de Jehová. Deuteronomio 18:5. Dios reclamaba como propiedad suya 1/10 parte de todas las ganancias. A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y más tarde, escribiendo a Timoteo, el apóstol dijo: digno es el obrero de su jornal. 1 de Timoteo 5:18. Los Hechos de los Apóstoles 270 y 271. El derecho de Dios sobre nosotros. Dios tiene derecho sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos. Su derecho tiene supremacía sobre todos los demás. Y como reconocimiento de ese derecho, Él nos pide que le devolvamos una porción fija de todo lo que nos da. El diezmo es la parte que Él espera. Por indicación del Señor, le fue consagrado desde los tiempos más antiguos. Cuando Dios libró a Israel de Egipto para que fueran un tesoro especial para Él, le enseñó a dedicar el diezmo de sus posesiones al servicio del tabernáculo. Esto era una ofrenda especial dedicada a un trabajo especial. Todo lo que quedaba de sus bienes pertenecía a Dios y debía ser usado para su gloria. Pero el diezmo era apartado para el sostenimiento de los que ministraban en el santuario. Debían darse de las primicias de los productos agrícolas y juntamente con los donativos y las ofrendas proveía abundantes recursos para sostener el ministerio del Evangelio para ese tiempo. Dios no quiere menos de nosotros de lo que exigía su pueblo de la antigüedad. Los dones que nos da no son menores, sino mayores que los que ofrecía al Israel antiguo. Su servicio requiere recursos económicos y siempre los necesitará. La gran obra misionera en favor de la salvación de las almas debe proseguir avanzando. Mediante el diezmo, los donativos y las ofrendas, Dios ha establecido una amplia provisión para su obra. Se propone que el ministerio del Evangelio sea plenamente sustentado. Reclama el diezmo como suyo y este siempre debería considerarse como una reserva sagrada que debe colocarse en su tesorería para beneficio de su causa, para el adelanto de su obra, para enviar mensajeros a los lugares más allá, hasta los últimos rincones del mundo. Dios pide tan solo lo que es suyo.
La primera porción es del Señor y debe utilizarse como un tesoro que Él ha confiado. The Review and Herald, 8 de diciembre de 1896. Mi decisión. Después de haber comprendido que, en las últimas horas de la historia de este mundo, sus diezmos se necesitan más que nunca para terminar su obra, decido ser fiel en la devolución sistemática de los diezmos junto a mi familia. El diezmo fue establecido por Dios desde el Edén. Debe ser respetado y llevado a la tesorería del templo tan pronto se reciba una bendición. Mi compromiso. Me comprometo a separar el diezmo de todos mis ingresos y devolverlos tan pronto yo los reciba. También me comprometo a enseñar esta verdad bíblica que Dios reclama como suya a mis hijos y a mi familia, educándolos a ser fieles a Dios en esta grande verdad que traerá abundantes bendiciones prometidas por el mismo Dios.